¿Sabes qué discusión yo he tenido en varias ocasiones? Bien, bien interesante. Me han dicho varias veces como, no, pero es que México para el tercermundista o yo qué sé, ¿no? Como siempre hay comentarios bien tontos Claro. de muchas personas o de varias personas. Y no me acuerdo con quién fue algún europeo, ya tiene un rato, y me acuerdo, o sea, digo, ha salido varias veces, pero me acuerdo de este en específico, un europeo. Y me dijo, no, es que México está desorganizado, yo qué sé. Y le digo, tienes razón, pero ¿has considerado todos los factores? No, pues es que es pobreza, o es el narco, o es que corrupción. Le digo, sí, claro, también están esos factores, pero ¿has considerado todos los factores? Y yo, ¿qué otros factores me faltan? Le dije, pues es bien fácil. Y creo que venía de un país chiquito, tipo como Finlandia. Digo, Finlandia tiene 5 millones de personas. ¿Qué tan fácil es administrar un país de 5 millones de personas? ¿Y qué tan fácil es administrar uno de 125 millones? Solo dime, solo por pura probabilidad, ¿sabes? ¿Cuál será más fácil? Ah, digo, eso. La otra es que también estás en una zona económica diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Como tienen otros accesos, etcétera, y otras oportunidades desde chiquitos. Entonces, como que no es así 100% eh, obvio. Sí, Como no, muchas y ciudades. historia, o sea, como lo estudiamos por ejemplo, en Relaciones Justo, primero, como dices, es un país enorme, que luego no consideran eso, o sea, muchos países en Latinoamérica son muy grandes, y Sí, países en Europa que tienen 11 millones, eso tiene una ciudad en mi país, y tú estás diciendo que es todo tu país, pues así es. claramente, y el territorio, y en México el gobierno no llega a todo el territorio, o sea, hay sierras, hay lugares en donde no ha podido llegar porque está en nuestro otro lado del mundo, también la extensión. No sé si has usado, hay una, creo que es una aplicación en Google, o no sé cómo se llama, pero la puedes buscar como países del mundo y su tamaño, y agarras como un país de Europa y lo posicionas sobre México, sobre otro, y te dice el tamaño real, porque el mapa mundi pues está ajustado como para cómo está el poder. Entonces está también interesante ver que este es tu país, y aunque sean tal vez 11 millones, de un otro están así, y aquí está mi país, y somos 120 millones y regados, influye. También la historia que traemos, pues sí, muchas instituciones que, curiosamente, instituciones que no funcionan en México, las adoptamos de Europa. Entonces es como, pues desde la colonia, muchas cosas se han ido replicando. Hay una teoría que dice que la corrupción en Latinoamérica se adoptó desde la colonia, que antes no pasaba eso, porque había castigos por parte de los grupos originarios. Entonces, ahorita ya con la colonia empezó a ver el tema de la corrupción, y pues ya se fue intensificando, y tal vez en Europa ya se cambió y hubo democracia, lo que tú quieras, pero en México y en Latinoamérica siguió estas prácticas de corrupción que se trajeron de la colonia. ¿Sabes qué es un tema interesante de eso? Digo, ahorita que está saliendo, es lo que te decía, de repente es, ¡pum!, se vas para otro lado. Algo que a mí me llamó mucho la atención, digo, aquí tengo dos historias muy buenas. Una, muy corta, tengo un amigo que vino de viaje a Alemania, fue de paso. Vino a visitarme, nos fuimos a caminar por uno de estos mercados de Navidad, que seguramente allá en Bruselas también, no sé si te tocó Navidad, está hermoso. Sí. Son muy bonitos, y a él le impresionó que había gente que tiraba basura en el piso, que llegaba a ver gente que encontraba, o sea, literalmente vimos unas personas enfrente de nosotros aventando basura, y para él fue muy choqueante, ¿sabes? Porque fue como, ¿qué está pasando? Eso no puede ser como estándar alemán. Pero le dije, no, es que son personas, literalmente, es como, hay de todo, y además están todos mezclados, digo, no, también, no sé si tocó allá, también hay de todas las razas, todas las culturas. Digo, eso por un lado. Y la otra, le digo, es que aquí, eso aparte, otra historia, es que la corrupción aquí yo pensé que no existía, ¿sabes? Pero no existe como en México o como Latinoamérica, que eso es lo que no había entendido. Que en México lo ves al nivel más bajo, literalmente de que le das una mordida al poli o cosas así, ¿no? Cosas que se viven del día a día, una infracción, etcétera. O con autoridades locales. Pero aquí no ves eso y dices, pues no existe. Pero lo que sí existe es en niveles más grandes o más altos. Y ahí es donde nadie se entera, literalmente, hasta que ya explota una bomba. Entonces sí, es lo interesante, que sí hay, y de hecho a veces hay mucha, pero solo no te enteras. Sí, no, y justo está en México hay algo que se llama lobbying o cabildeo en español, y en México no está formalizado y legalizado. O sea, realmente, por ejemplo, si tú eres una empresa, supongamos Coca-Cola. Entonces Coca-Cola no va o sea, en México no llega y negocia directamente con los políticos y que, oye, aplica esta ley o haz esto, o mueve, o sea, lo hacen de otra manera, pero no está formalizado. Pero en Europa y Estados Unidos sí está formalizado y se llama lobbying. Y literalmente ahí tienen por eso en la Unión Europea está lleno de lobistas. O sea, las empresas solo mandan a gente a que vayan y estén hablando con todos los políticos para que muevan los hilos a su favor. Y hasta cierto punto dices, ok, no es corrupción, pero estás manipulando, solamente está legalizado.
Y en Europa sí es un poco más que no puedes como dar ciertos regalos o ciertas cosas, pero sí puedes mover. En Estados Unidos, legalmente puedes dar regalos a los políticos y a los senadores y diputados como empresa para que muevan los hilos a tu favor. Entonces dices, pues no, si está legalizado no es corrupción, pero al mismo tiempo, si lo hicieran aquí no sería como de que, hey, eso es corrupción. Claro. Ahí está legalizado y se llama lobbying y es una profesión y les va súper bien porque negocian todo para que la agenda política, social, global, económica, todo se mueva a favor de las empresas. ¿Sabes que está bien bizarro hasta cierto punto? Digo, tal vez te tocó a ti, o te ha tocado y te va a tocar seguramente, que hay mucha gente que piensa que dice, yo lo he escuchado en México muchas veces, como, es que el juego está en contra de la clase baja, ¿no? Como por ejemplo en los últimos, creo que desde que entró el Morena, etcétera, como ves que se empezó a polarizar esto de ricos contra pobres, etcétera, que pensando que unos contra otros, pero yo lo que muchas veces he dicho, también así en estos foros así abiertos, es que no es que estén en tu contra necesariamente, más bien es, ¿sabes las reglas del juego? ¿Sabes en qué juego estás jugando? Porque algo que a mí me tocó mucho tiempo entender es las reglas. Y obviamente no me sé todas, claramente, pero entender que es un juego. ¿Sabes? Es un juego político, es un juego económico, es un juego social, es un juego de todo. Entonces, mientras más te tardes o más le huyas a esa idea, pues no le vas a entender y te van a agarrar como porquito, ¿sabes? Sí, es que siempre vemos como la superficie y hay muchos hilos detrás y muchos intereses. O sea, a veces con todo lo que está pasando, por ejemplo, ahorita ves y tú nomás ves eso, pero ya si te pones a investigar todo el trasfondo y dices, es que incluso a veces solamente son pantallas, o sea, solamente es el evento que todos ven y atrás hay muchísimas cosas que no vemos, las negociaciones, los acuerdos, hay muchas reglas políticas y de juego que hay cosas que hasta un mensaje que tú lo ves y dices de que hay un mensaje normal, dan muchísimos mensajes, o sea, subliminales, si lo quieres ver así, o simbólicos, desde la ropa que usan. Se han armado guerras porque alguien hizo un tweet de que no felicitó a tal persona, entonces de ahí mandan una carta diplomática y no son ni enterados, pero hay cosas detrás de todo. Y también ahorita, yo sí soy de la idea que ahorita las empresas tienen muchísimo poder y que es obviamente como son privadas, no tenemos acceso a esa información. Claro. Pero hay un libro que me gusta mucho que se llama The World is for Sale o The World is for Sale, algo así, que habla justamente de esto, de cómo las empresas privadas, de todo, te habla de materias primas, pero de cómo estos commodities o materias primas se han ido vendiendo y moviendo y han causado incluso hasta guerras y conflictos armados alrededor del mundo, pero nadie sabe que es por eso, porque nomás lo vemos como un animal político y no lo analizamos desde lo privado y desde las empresas y todos esos intereses de ese juego que se está haciendo, que no lo vemos.